Muy buenas tardes a todos quienes se unen a nuestro informe epidemiológico, como todos los días, ya iniciando la semana, hoy lunes 10 de agosto. La región de Aysén presenta 16 casos activos por COVID-19, sumando a la fecha 79 pacientes que se han recuperado de esta enfermedad, mientras que desde el inicio de esta pandemia, ¿no es cierto?, 5 meses en la región de Aysén y 6 meses en Chile, se contabilizan 95 casos en esta región, seguido por la región de Los Ríos, que contabiliza sobre 900 casos, y la región de Ñuble, que registra sobre 3.000 casos. Hasta este momento se han tomado 5.523 exámenes de PCR, de los cuales 5.377 han dado negativo para COVID. Estamos a la espera, con corte a las 9 de la mañana, de 51 exámenes de PCR, registrando una tasa de positividad del 1,7%. Tenemos una tasa de testeo acumulada de 5.147 por 100.000 habitantes, pero una tasa de testeo diaria de 32 por 100.000 habitantes. En cuarentena tenemos 399 personas, de las cuales 16 son nuestros casos activos, 51 personas que esperan resultados, como ya les comenté, con corte a las 9 de la mañana, 36 personas por ser considerados casos estrechos de los últimos casos, y 296 personas que se mantienen en cuarentena preventiva por haber ingresado en algún punto de nuestro cordón sanitario. Haciendo uso de las residencias sanitarias tenemos a 13 personas. Hasta este momento el estado de salud de 13 de nuestros 16 casos activos es favorable. 7 personas cumplen cuarentena en residencia sanitaria, 6 en su domicilio. De estos 3, del delta de 3 pacientes, podemos informar a ustedes que los 3 se encuentran hospitalizados, uno en el servicio de medicina, un adulto mayor que ha evolucionado favorablemente con requerimientos mínimos de oxígeno y con una tos algo persistente. Otra es una gestante completamente asintomática de su patología COVID, que además es un alto riesgo obstétrico. Y el caso, ¿no es cierto?, que todos ya ustedes han seguido, que es el caso número 9, que se mantiene en una unidad de cuidados intensivos, siendo evaluado su paso a otra unidad de una cama no crítica, y que se ha mantenido desconectada del ventilador mecánico, respirando por sus propios esfuerzos, lo cual, ¿no es cierto?, nos dice que sigue evolucionando favorablemente. En relación a las medidas preventivas, recordar nuestras medidas preventivas, que son la utilización constante y siempre del uso de la mascarilla, el distanciamiento físico y por supuesto el lavado constante y continuo de manos, y no olvidar que la indicación de cuarentena preventiva es para cumplirla efectivamente hasta el día 14, de tal manera de no poner en riesgo a nuestra familia y tampoco a la comunidad en general. También es importante destacar, y como todas las veces, ¿no es cierto?, y como ha sido la metódica de nuestro reporte, no tenemos caso fuera de reporte que informar, no hemos tenido casos positivos en las últimas horas, por lo tanto es importante desmentir una decena de casos que supuestamente estaríamos escondiendo. La verdad es que desde la autoridad sanitaria la información que le reportamos a cada una de las familias es información reportada por los entes técnicos de una institución y no, ¿no es cierto?, a criterio o motivación personal o propia de esta autoridad. Por lo tanto, invitamos a las familias a seguir escuchando el reporte y a creer en la información que se entrega, porque es información clara y fidedigna, entregado por los profesionales técnicos de una institución. Muchísimas gracias. Paso a las preguntas. Seremi, Javier Gallardo de Radio Las Nieves, preguntó si han surgido casos nuevos. Señaló que no han surgido casos nuevos en la región de la comuna de Aysén y Guayteca. Segunda pregunta, en relación al último caso de la comuna de Coyhaique, ¿cómo se implementará el sumario sanitario y qué medidas se han adoptado en el servicio donde trabaja esta persona?
En relación a las medidas sanitarias, desde el punto de vista de la autoridad sanitaria, valga la redundancia, efectivamente se indicó un sumario sanitario para 2 personas que rompen la cuarentena asistiendo a un evento social en la comuna de Chile Chico, donde realizaban su cuarentena porque tienen ahí su residencia, su primera residencia. El sumario sanitario está en curso y en relación a las medidas adoptadas por cada una de las instituciones, son medidas que se adoptan desde su nivel directivo, en este caso en Chile Chico por el gobernador y en el caso del Serviu por el director de la institución. Perfecto, Seremi. Javier Gallardo también consulta cuántos sumarios sanitarios se han efectuado en la región por incumplimientos de cuarentena hasta la fecha y qué resultados han arrojado. No tengo la cifra exacta de sumarios por incumplimiento de cuarentena. No es tan fácil poder acreditar el incumplimiento de cuarentena y normal, pero los que en este minuto me recuerdo son 5, todos han sido sancionados con multa y además han sido pasados los antecedentes a la Fiscalía. Lo que ha pasado ahí desconozco un poco su curso, pero sí es menester informar que no nos había pasado que en el incumplimiento de cuarentena habíamos tenido además en la búsqueda activa PCR positiva, como ha ocurrido en los 2 últimos casos que hemos tenido. Perfecto, Seremi. Hugo Araya de Diario El Divisadero, ¿a qué sanciones se expone la funcionaria del Serviu justamente que explica? En cuanto desde el punto de vista de la Seremi de Salud, nuestro sumario sanitario puede llegar hasta las 50 UTM, por lo tanto se expone principalmente a una multa que va desde el punto de vista económico, monetario. Perfecto. Mauricio Muñoz de Radio Genial, ¿cuál fue la argumentación para ingresar a la región de Aysén para la funcionaria pública que incumplió esa cuarentena? Ingresó con permiso de desplazamiento colectivo, toda vez que es una persona que venía con un contrato de trabajo a trabajar a una institución pública. Perfecto, Seremi. Respecto a la trazabilidad de justamente esa convivencia que tuvieron en Chile Chico, y también el traslado que hubo desde Chile Chico a Coyhaique, si pudiese darnos esa información, ¿tiene antecedentes de eso? Sí. Primero es importante señalar que se ha creado en el Servicio de Salud, dependiente de la atención primaria, una unidad llamada UTA, que quiere decir Unidad de Testeo, Trazamiento y Aislamiento. Es una unidad que se va a dedicar ahora a hacer las investigaciones epidemiológicas, la trazabilidad y a indicar el aislamiento correspondiente coordinando con la autoridad sanitaria. Bajo esta premisa, lo que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, como autoridad sanitaria, aún como información preliminar, es que esta persona terminaba su cuarentena el día lunes 3 de agosto. El evento social fue un 1 de agosto. Por lo tanto, ella viaja terminando su cuarentena un día 14 de agosto para ingresar a trabajar en el segundo día ya libre de cuarentena, un miércoles 5 de agosto. Nosotros nos enteramos de este incumplimiento tras una denuncia o una autodenuncia. Alguien se enteró que uno de los invitados venía de afuera y estaba en cuarentena, fue notificado al gobernador de la provincia y el gobernador informa inmediatamente a la autoridad sanitaria, ya estando en Coyhaique la persona y ya habiendo ingresado a sus labores posterior al término o finalización de su cuarentena. En ese minuto se toma contacto con ella, se acredita la situación porque debemos actuar frente a una situación acreditada, lo que conllevó a llamar a esta persona y decirle, ella corrobora la información, se le indica un PCR y obviamente una cuarentena hasta resultado, una nueva cuarentena hasta resultado de su PCR. Bajo esa premisa, la PCR da positiva, como ustedes bien conocen, y se inicia obviamente todo el estudio de contacto estrecho que realizó esta unidad llamada UTA, y que viene el jefe de la UTA precisamente a responder un poquito a estas inquietudes que puedan surgir desde la prensa. Perfecto. ¿Se sabe cómo se trasladó esta funcionaria desde Chile Chico a Coyhaique y viceversa? Sí, es parte de la investigación epidemiológica que hoy día lleva la UTA y por eso es importante que esté la persona acá.
Perfecto. ¿Esta funcionaria también arriesga alguna sanción judicial o ustedes se pueden interponer alguna acción judicial respecto a su acción? Sí, nosotros aparte del sumario sanitario, como esto generó una alarma de interés público y además problemas, un probable desastre a la salud pública de la comunidad isenina, es que se envían, además del sumario sanitario, se pasa a la Fiscalía los antecedentes y además al Ministerio del Interior. Perfecto. Por último, de Diario El Divisadero, en la Seremi de Vivienda, donde justamente de Servius, perdón, ¿los funcionarios van a tener algún plan en especial para tomarle muestra o están esperando, van a tomar solamente cuarentena? ¿Cómo se trabaja con ellos? Nosotros vamos a trabajar primero con los contactos estrechos, pero también con búsqueda activa, para poder incluir a funcionarios que no cumplen el criterio de contacto estrecho, que es bastante estricto, pero que también tuvieron algún tipo de contacto y que podría generar, ¿no es cierto?, algún tipo de alarma. Los vamos a incluir en la toma de PCR como búsqueda activa para poder notificarlo, recordando que este examen no es libre albedrío, requiere una notificación y hay que encauzar esta notificación ya sea por contacto estrecho, por síntomas o en este caso por búsqueda activa del virus. Cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios epidemiológicos, van a ingresar a toma de PCR en los días epidemiológicos correspondientes, ya sean por contacto estrecho, ya sea por sintomatología que alguno puede estar iniciando o ya sea por búsqueda activa. Buenos días, mi nombre es Pablo Briones Yáñez, delegado de epidemiología del Servicio de Salud Aysén. Quiero comentarles que estamos en una estrategia ya que ha sido tomada por el Servicio de Salud a través de una unidad que se denomina UTA, ¿ya? Es la encargada de hacer la trazabilidad, el testeo y el aislamiento y por ende las investigaciones epidemiológicas, ¿ya?, a partir de ahora en la red asistencial, ¿ya? Esta unidad está situada en la Dirección de Atención Primaria del servicio, conformada por un equipo que lidera el doctor Espinosa, ¿ya?, y que ya ha comenzado a realizar el trabajo de investigación en terreno de los casos nuevos. Preguntas de la prensa. Bueno, respecto a la trazabilidad de la funcionaria de Chile Chico que también se trasladó a Coyhaique, ¿se sabe cómo se trasladó desde Coyhaique a Chile Chico, desde Chile Chico a Coyhaique? Lo que pasa es que en este proceso de investigación se están determinando estas líneas de investigación en el trabajo de campo, ¿ya? Por ende, por ahora, digamos, sería prematuro entregar esa información, ¿ya? Pero sí los equipos ya han logrado levantar en terreno efectivamente este tipo de hipótesis, así como también lo que tiene que ver con los contactos estrechos, tanto generados en Chile Chico como los que se levantaron posterior a que esta persona se traslada a Coyhaique, ¿ya? Que en el caso de Coyhaique serían alrededor de 17 contactos estrechos y en el caso de Chile Chico serían aproximadamente entre 6 y 7 personas. Pero se puede asegurar con cuántas personas se está trabajando como contacto estrecho. Si no, pues se puede entregar la información desde cómo se trasladó. Podemos darle la seguridad a la gente que estuvo, por ejemplo, si se trasladó en barcaza, estuvo junto a ella, ¿se le puede dar la tranquilidad de que está la trazabilidad de aquel caso? Sí, está la trazabilidad del caso en este momento y los equipos están trabajando para contactar a las personas que están relacionadas, entregando la información de qué es lo que ellos deben hacer. Perfecto. ¿Podemos contabilizar cuántos son las personas en casos estrechos que están asociadas a este caso? Como le comentaba, en el caso de Chile Chico son 7 personas y en el caso de Coyhaique son 17 personas. Perfecto. Bueno, después de las preguntas que fueron respondidas por el epidemiólogo de la unidad de testeo, trazabilidad y aislamiento, retomo las preguntas para la institución de la Seremi de Salud. Perfecto. Christopher Bilbao, de Radio Santa María. La intendente aseguró hace un tiempo que el plan de desconfinamiento
debía ser analizado y si es que las cifras no eran las esperadas, se podría dar pie atrás a estas medidas y establecer medidas más drásticas para proteger la salud pública de la región. ¿Cuál es el análisis que hacen desde el inicio del desconfinamiento en la zona? ¿Podría dar pie atrás si es que siguen aumentando los casos? Bueno, primero es importante recordar, ¿verdad?, que el ministro así lo expuso toda vez que planteó la estrategia ministerial del paso a paso, que son estrategias y fases que son dinámicas en el sentido de que así como se puede avanzar, también se puede ir retrocediendo. Pero se establecieron, ¿no es cierto?, en conjunto con el Colegio Médico y todo este consejo asesor, más la mesa COVID que existe en el ministerio, ciertos parámetros o variables sanitarias para ir avanzando o retrocediendo en esta fase. Y es así, ¿no es cierto?, que como por ejemplo la ocupación de la UCI regional debe estar con un porcentaje de ocupación menor al 85%. En esta región el porcentaje de UCI regional oscila siempre entre el 50 y el 60%, destacando que solamente hemos tenido en la historia del COVID en la región de Aysén solo una sola paciente en cama crítica, que como ya recordé, hoy día se encuentra ya 48 horas sin ventilación mecánica. También, ¿no es cierto?, el porcentaje de UCI nacional, que tiene que ser menor o igual al 80%, y sabemos, ¿no es cierto?, que está cada vez más descongestionándose las camas críticas a nivel nacional. En relación a la tasa de casos activos en la región, para estar en fase 4 deberían existir menos de 50 por 100.000 casos activos, y en la región nosotros nos hemos mantenido entre 10 y 20 casos activos, siendo, ¿no es cierto?, para el día de hoy 15 casos activos. Por lo tanto, tampoco hay una variable que nos dé, ¿no es cierto?, nos indique retroceder. Lo mismo en relación al índice de positividad, que debe ser menor al 10%, y en esta región nos hemos mantenido siempre entre el 1,5 y el 1,8%. Y en relación a que los casos nuevos provengan de seguimiento, normalmente cuando tenemos un brote en alguna clúster familiares, la mayoría de los casos asociados son todos producto del testeo y la trazabilidad, y lo mismo la trazabilidad, que debe ser mayor al 85%, y en esta región nosotros tenemos una trazabilidad mayor al 95%. Por lo tanto, hoy día las variables sanitarias nos indican que somos una región que nos permite estar en fase 4. En relación a los nuevos casos que efectivamente han ocurrido y que van a seguir existiendo, porque es importante que la comunidad aysenina comprenda que estamos con una pandemia a nivel mundial, a nivel nacional y también a nivel regional. Hoy día el virus existe, el virus no se ha acabado, y por lo tanto, mientras exista, van a seguir existiendo casos y brotes en esta región. ¿Cuál es nuestro rol? ¿Cuál es nuestra misión? Poder trazar inmediatamente, conocer el origen del contagio y, por supuesto, aislar oportunamente para que este brote no se extienda. Ese es nuestro rol, para así minimizar las posibilidades de saturar y estresar un sistema sanitario hospitalario. Muy buenas tardes a los habitantes de la región de Aysén. Como jefe de la Defensa Nacional y en el contexto de lo que es el apoyo y la colaboración al control de la pandemia del coronavirus en la región, así como también al control del orden público, voy a dar a conocer los antecedentes referidos a lo ocurrido en la última semana, desde el día 3 de agosto al domingo 9 de agosto. En relación a lo que es el toque de queda, durante la semana del 3 al 9 de agosto, tuvimos un total de 262 personas controladas, de las cuales hubo 80 detenidos y 12 personas reincidentes en cuanto al toque de queda. El detalle, en la ciudad de Coyhaique, un total de 44 personas detenidas. En Chile Chico, un total de 10 personas detenidas. En Cochrane, una persona detenida. Puerto Aysén, 17 personas detenidas. Puerto Cisnes, 3 personas detenidas. Puerto Ingeniero Ibáñez, 5 personas detenidas. Un total de 80 personas, repito, desde el lunes 3 de agosto al pasado domingo 9 de agosto. En relación a lo mismo, a la fecha hemos fiscalizado, desde que se inició el estado de excepción, un total de 7.434 personas durante las horas de toque de queda, con una cantidad
de 1.560 personas detenidas. Respecto a lo mismo, y a modo de comparación, durante la semana del 27 de julio al 2 de agosto tuvimos 55 personas detenidas. Y la semana que recién pasó, del 3 al 9 de agosto, un total de 80 personas detenidas, lo que significa un aumento con respecto a la semana anterior de un 45,5%. En relación a las reincidencias, durante la semana del 27 de julio al 2 de agosto tuvimos 10 personas reincidentes, y la semana que acaba de terminar, es decir, del 3 al 9, tuvimos 12, lo que equivale a un 20% de aumento respecto a la semana anterior. Por lo tanto, respecto al toque de queda, tenemos un aumento, hay más personas que están incumpliendo esta medida, que es una medida estrictamente sanitaria, que tiene como propósito que nos cuidemos, evitar la propagación del virus, y hay personas que de manera irresponsable no están cumpliendo con esta normativa. Así es que se reitera la necesidad de que seamos rigurosos en el cumplimiento de esta normativa vigente, que lo único que persigue es evitar la propagación del virus en la región. Ahora, en relación a el cordón sanitario, durante la semana del 3 de agosto a el 9 de agosto, en cuanto al control de personas que llegaron a la región, fueron un total de 1.159 personas. Personas que salieron de la región fueron un total de 875 personas. Personas devueltas a su llegada a la región, un total de 20. Personas devueltas cuando estaban saliendo de la región, un total de 22. Lo que da cuenta de un total de 89 personas que desde que se inició el cordón sanitario han sido devueltas. El detalle de lo ocurrido en el cordón sanitario, principalmente respecto a la fiscalización de personas al ingreso a la región, tenemos que por Balmaceda fueron fiscalizadas 459 personas al ingreso a la región, y fueron devueltas un total de 18 personas. En cuanto a Teniente Vidal, fueron controladas al ingreso a la región 30 personas. En la Junta fueron controladas 210 personas y 2 personas devueltas. En Puerto Chacabuco fueron controladas 87 personas. En Puerto Cisnes fueron controladas 186 personas. En Puerto Aguirre fueron controladas 48 personas. En Melinca fueron controladas 42 personas. A Deodoro de Puyuhuapi fueron controladas 31 personas. Y en Paso Huemules un total de 66 personas. Repito, lo que acabo de indicar es el control en el contexto de lo que es el cordón sanitario de ingreso a la región, lo que dio un total de 1.159 personas durante la semana del 3 al 9 de agosto. Respecto a lo mismo, y haciendo una comparación del cordón sanitario respecto a la semana anterior a la que estamos analizando, es decir, a la semana del 27 de julio al 2 de agosto, en lo que es a personas llegadas, durante la semana del 27 de julio al 2 de agosto llegaron 1.192 personas que fueron controladas. Y durante la semana que acaba de terminar, del 3 al 9 de agosto, llegaron 1.159 personas, lo que equivale a un 2,8% menos respecto a la semana anterior. En cuanto a personas salidas de la región en el contexto del cordón sanitario, durante la semana del 27 de julio al 2 de agosto salieron 645 personas. Durante la semana que acaba de terminar, del 3 al 9 de agosto, salieron 875 personas, lo que equivale a un 35,7% más de personas que salieron de la región. También en el contexto de las tareas en que están colaborando las Fuerzas Armadas y las policías, referidas
al control de cuarentenas, les quiero indicar que en la ciudad de Coyhaique, durante la semana que estamos analizando, del 3 al 9 de agosto, hubo un control efectivo de 1.445 personas en cuarentena, de los cuales 135 personas no fueron encontradas, lo que equivale a un 8,5% del universo de personas que durante esa semana se controlaron en la ciudad de Coyhaique. Respecto al mismo control de cuarentenas en Aysén, como controles efectivos, hubo un total de 1.066 controles, no encontrándose en sus domicilios 77 personas, lo que equivale a un 6,7% respecto a las 1.143 personas sujetas a controles efectuados en Aysén. También en ese sentido, el llamado es a la responsabilidad de aquellas personas que están haciendo cuarentena y que están siendo controladas por las Fuerzas Armadas y las policías, que, aprovecho de recalcar, se refiere a aquellas personas que ingresan a la región y se les establece la cuarentena de 14 días. Hay que cumplirla, hay que ser responsable y por lo tanto hago el llamado a esas personas a que den cumplimiento a esta medida. También indicar que aquellas personas que no se encontraban en sus domicilios, posteriormente Policía de Investigaciones es la que continúa ejerciendo el control y finalmente se efectúan las denuncias correspondientes por incumplimiento a el Ministerio Público. Continuando con el reporte, afortunadamente durante la semana que recién pasó no hubo alteraciones al orden público, así como también desde el punto de vista de los abastecimientos, principalmente por la ruta 7, no hubo problemas. Finalmente, y dando término a este reporte, como jefe de la Defensa Nacional, quiero reiterar que las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Armada en la región, así como también Carabineros y la Policía de Investigaciones, vamos a continuar colaborando, vamos a continuar apoyando, como ha sido desde el primer día, en el control de esta pandemia del coronavirus. Les pido que sigamos siendo responsables, que no bajemos los brazos, que no nos confiemos, porque el coronavirus está presente en la región y la única manera de poder combatirlo es que demos cumplimiento a las medidas sanitarias por todos conocidas: el lavado de manos, el uso de la mascarilla, así como también mantener el contacto físico adecuado. De esta manera vamos a poder seguir manejando números relativamente positivos respecto a lo que está ocurriendo en el resto del país. Y reitero, las Fuerzas Armadas y las policías continuarán cumpliendo su tarea de resguardo del orden público, así como también de contribuir al control de la pandemia. Muchas gracias.